Buenos días, bienvenidos a República. En este lunes 2 de septiembre les saluda Wendy Monterrosa. La semana pasada, diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron con 44 votos reformas al artículo 18 de la Ley de Protección al Consumidor, el cual ampliaba el horario para que las empresas realizaran cobros a los usuarios en horas no hábiles. Las fracciones FMLN, Gana y el diputado no partidario no votaron luego de considerar que se trataba de un retroceso a las reformas que fueron avaladas en marzo y que restringía a las operadoras a realizar gestiones de cobro o con fines comerciales y publicitarios, los fines de semana y fuera del horario laboral. Ante esta decisión, casi de manera inmediata, el presidente Nayib Bukele, a través de su cuenta de Twitter, publicó un mensaje que contenía la palabra veto relacionada a la facultad que se le otorga de dejar sin efecto dicho acuerdo legislativo. Como resultado, los diputados decidieron que la reforma fuera devuelta al seno de la Comisión de Economía para continuar con el análisis. De estos y otros temas conversaremos en la entrevista de hoy. Comenzamos. Bien, y para conversar sobre estos temas, damos la bienvenida a la diputada del FMLN, Yancy Urbina, y también está con nosotros el diputado del partido Gana, el señor Francis Sabla. Buenos días, bienvenidos, bienvenida. Muy buenos días, Wendy, encantada de estar con usted esta mañana, con mi colega Francis Sabla, y un gusto poder compartir con la ciudadanía sobre este tema tan importante en la vida de todos nosotros. Diputado, bienvenido, ¿cómo está? Gracias, Wendy, muy amable por la invitación. Un gusto compartir el set con Yancy y aquí a la orden para tus preguntas. A ver, la semana pasada, como saben, se generó controversia por el decreto al artículo 18 de la Ley de Protección al Consumidor, que como ya lo decía yo al inicio de este espacio, pues ampliaba para que las empresas pudiesen realizar cobros y también enviar publicidad a los usuarios. Partamos de aquí, diputada, ¿por qué los diputados, específicamente 44 que dieron el aval a este decreto, aprueban una medida que fue prohibida en marzo de este año? Sí, efectivamente, Wendy, hay que, para situar un poquito a nuestros amigos televidentes, amigas, hay una reforma importante a la Ley de Protección al Consumidor que fue realizada en marzo pasado. Esta reforma es al artículo 18, incorporando un literal N. El artículo 18, amigos, amigas, establece las prácticas abusivas, entonces hay una serie de prohibiciones que establece la Ley de Protección al Consumidor en esa materia para resguardar a los consumidores en el marco de las relaciones comerciales. Resulta que en ese momento ampliamos una prohibición de esa práctica abusiva del cobro insistente, recurrente, que muchas veces hacen a los consumidores de diferentes emprendimientos, de diferentes empresas. Y esta ha sido una queja de los usuarios. Y es una de las principales quejas justamente de todos los consumidores. La mayor parte, si usted ve, cuando ve las estadísticas de la Defensoría del Consumidor, usted nota que hay dos temas importantes. Uno, telecomunicaciones y créditos. Son los temas que más abordan la ciudadanía. Pero además los motivos por los cuales consultan es el tema de cobros. A veces este tema se volvió muy repetitivo, un cobro muy repetitivo, muy insistente de parte de los emprendedores. ¿Y qué ocurre? Que en marzo pasado hicimos una reforma justamente incorporando una prohibición de tal manera de que estos cobros pudiesen hacerse únicamente en horarios de días hábiles. En horarios laborales. En horarios laborales. Y eso se estableció que es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. La contrarreforma, digámosle así, establece ampliar ese horario. Ese tema a los consumidores ya representa desde nuestro juicio un retroceso importante porque ya es un derecho que hemos ganado
con la reforma de marzo del 2019 que prohíbe esas prácticas y establece justamente el horario a través del cual está permitido hacer esas labores de cobro. Esta parte de haber aprobado un dictamen en esos términos que va en perjuicio de los consumidores, ciertamente no es muy bien visto, y usted notó que muy rápidamente la ciudadanía también se expresó en contra de esta contrarreforma, porque es un franco retroceso en materia de derechos para los consumidores. Por eso, en nuestro caso, nuestro grupo parlamentario no votó por ese dictamen, e inmediatamente empezamos a trabajar también para que ese dictamen no saliera de la Asamblea, sino que durante la misma sesión plenaria pudiera quedarse digámoslo así, en stand-by y regresar a la comisión. Pero fue luego de la palabra veto que publicara el presidente Nayib Bukele que entiendo que se decide por parte de los diputados enviarle a la Comisión de nuevo de Economía. Hay una discusión que se mantiene mientras la plenaria está abierta, Wendy, una vez se ha aprobado un dictamen, la dinámica misma de la comisión dio lugar a una discusión de varios diputados, porque además el dictamen tenía una serie de errores en términos de, digamos, de técnica legislativa. Y esto dio lugar a que habláramos también con los diferentes grupos parlamentarios para que este dictamen volviera a la comisión durante la sesión está abierta, es factible hacer ese tipo de operaciones. A ver, el partido Gana tampoco dio sus votos, diputado, a esta reforma, entiendo. ¿A qué responde que los diputados aprobasen esta ampliación cuando estaba establecido por ley, digamos, esta restricción de que las empresas pudiesen hacer estos cobros y enviar esta publicidad? Sí, Wendy, nosotros no votamos porque primero la ley no tenía ni 3 meses de haber sido aprobada. Sin embargo, las personas o los diputados que votaron dijeron que habían recibido muchas como quejas de micros y pequeñas empresas que trabajan sábado en la mañana y que se dedican a eso, y que no iban a poder seguir trabajando en hacer esa gestión de cobro o de publicidad los sábados en la mañana porque ya estaba prohibido por ley. Entiendo que eso motivó a los otros compañeros diputados a querer cambiar y volver a abrir para que el sábado en la mañana se pudiera cobrar y hacer publicidad. Nosotros no estuvimos de acuerdo porque creo que el sábado y el domingo pues son los únicos momentos que la familia tiene para estar unida, celebrando o compartiendo, y en eso que te caiga una llamada para cobro, pues yo creo que eso hace que se pase un mal momento, y que creemos y estamos seguros que de lunes a viernes pues es tiempo suficiente en que puedan hacer esta gestión. Nosotros no acompañamos esta votación por eso, y averiguamos también que la parte afectada, el no poder trabajar el sábado en la mañana, si bien es cierto que hay micro pequeña empresa que lo hace, pues también lo hacen los bancos y los hacen otras personas, y hay que humanizar estas gestiones. Hay que pensar en el lado humano, y que la gente necesita, después de trabajar de lunes a viernes, pues tener un momento de esparcimiento y descanso sin que estén afectados por tanto anuncio, por tanta publicidad, por tanto consumismo y todas las llamadas de cobro que hacen los sábados en la mañana, que creemos que es suficiente de lunes a viernes. Me gustaría que viéramos unas declaraciones que dio en este sentido la diputada Margarita Escobar del partido Arena. Así que vamos a poner, por favor, producción, si las puede poner, para ver qué es la posición que dio el partido Arena para avalar estas reformas. No sé si las tenemos listas. Entonces hemos tenido una presión enorme de las microempresas de turismo que trabajan los fines de semana. ¿Qué hace esta reforma? Corrige algo que nunca fue la intención, y es darle, por ejemplo, a la micro y pequeña empresa que están en turismo, a que utilicen las redes sociales y todos los mecanismos tecnológicos disponibles los fines de semana, que es cuando ellos más operan, a los restaurantes, a las
empresas micro y medianas que venden sus artesanías los fines de semana. Lo que sí queda prohibido es la llamada telefónica, pero el uso de las tecnologías continuará vigente y se corrige y se enmienda el error que se hizo al haber abarcado a todas las actividades del país, particularmente dañando a la micro y pequeña empresa. A ver, la diputada dice que ha recibido presiones de la micro y pequeña empresa para poder ampliar este horario de cobro y también de publicidad, y también lo decía en ese sentido, en esa línea, avanza. ¿Cómo ven ustedes? Porque aquí están los derechos de los microempresarios y también de los consumidores. Yo te lo comenté antes de que tú pusieras lo de Margarita, y si bien es cierto, y te decía que hay gente que trabaja los sábados en la mañana, se incluyó el cobro. Entonces, si es para promocionar la micro y pequeña y mediana empresa, pues se deberá de ver que sea y ver que eso no afecte a la población que no quiera, pero incluir el cobro, eso sí afectaba el espíritu que tenía la iniciativa, y que muchas de estas iniciativas estaban puestas en una iniciativa que presenté cuando reformamos la ley de telecomunicaciones, y dijeron que no debería de ir en la ley de telecomunicaciones, sino que protección al consumidor, y es como nacen y otras iniciativas presentadas por otros diputados, y es como nace esto. Pero en la reforma que se pasa en esta última plenaria no incluía solo publicidad para las micros y pequeñas empresas, sino que incluía el cobro, que es lo que nosotros tratamos de ver cómo se le puede dar un descanso, te explicaba, a la familia para que pudiera compartir y tener paz, se puede decir, en el fin de semana. Vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar enseguida con esta entrevista. Son las 6 de la mañana con 45 minutos. Les invito a que participen. Estamos en las redes sociales para que hagan sus preguntas y comentarios del tema que abordamos esta mañana. Regresamos. Regresamos esta mañana con dos diputados de la Asamblea Legislativa conversando sobre las reformas a la Ley de Protección al Consumidor que quisieron ser aprobadas la semana pasada y que luego regresaron a la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa. Diputada, ¿qué va a pasar ahora entonces con estas reformas? Los diputados deciden regresarle a la comisión luego de esta controversia que se generó, estas diferencias, estos señalamientos, porque lógicamente, como ya lo explicaban ustedes en la primera parte de la entrevista, contradecía lo que se había aprobado en marzo de este año, apenas unos 3 meses. Sí, efectivamente, Wendy. Nosotros, este dictamen regresa a la Comisión de Economía, está para el estudio de nuevo. Hay una discusión pendiente a este respecto porque evidentemente este dictamen, en los términos en que se encuentra, no es un dictamen que tenga validez desde nuestro punto de vista para llevarlo de nuevo a pleno, en el sentido de que lleva un retroceso en términos de los derechos adquiridos por los consumidores en materia de la protección a la intimidad, a la protección para aquellos cobros insistentes, esos cobros repetitivos que invaden la privacidad de las personas en el periodo del fin de semana, que ahora está a salvo por parte de esta reforma hecha en marzo de este año. Y nos parece importante la discusión sobre cómo protegemos también la intimidad de los usuarios de plataformas de servicios de teléfono, porque esa es al final de cuentas una buena parte de donde se está haciendo y esa publicidad y donde se realizan esos cobros. Pero también donde protegemos la intimidad de las familias de los consumidores, de tal manera que durante el fin de semana ni esos cobros, ni esa invasión de publicidad reiterada puede estarse realizando, de tal manera de que tenga la familia también ese espacio para poder disfrutar de su intimidad, de su privacidad. En ese sentido, ¿hay alguna otra propuesta para proteger algo que usted también lo ha dicho muy bien, que es clave, los datos
de las Claro. personas, o sea que eso es fundamental. Eso forma parte de lo que ya hemos adquirido como derecho, porque por eso le decía de que este articulado nuevo de este dictamen a nosotros nos parece una contrarreforma, es decir, es ir atrás, es un retroceso en términos de derechos ya ganados, porque nosotros hemos hecho una reforma muy importante en marzo pasado que protege eso, que amplía la protección de los consumidores en esa materia, protegiéndolos del cobro durante el periodo de fin de semana. Eso está ya garantizado por ley. Lo mismo que la invasión a la publicidad que usted recibe dentro de sus plataformas. Y hay otros elementos importantes, son sus datos. Usted tiene una amplia protección ahora en materia de datos personales, que no es suficiente porque nosotros creemos que todavía hay que desarrollarlo, pero es mejor a lo que teníamos. Y hoy lo que estamos viendo en esta comisión también de economía es cómo avanzamos en una ley de protección de datos personales que se vuelve una necesidad imperiosa en materia de que... ¿Se está discutiendo actualmente eso? Ya hay varias iniciativas, hay un par de iniciativas presentadas de ley de protección de datos personales en la comisión. Esto es un elemento importantísimo porque ya hemos avanzado en materia de comercio electrónico, hay avances en materia de firma electrónica, hay varios elementos nuevos que regulan el mercado en esta materia que operan a través de las plataformas electrónicas, y estas plataformas electrónicas tienen en su contenido una amplísima cantidad de información personal de los consumidores, y eso hay que también iniciar un proceso de regulación a través de una ley de protección de datos personales que nosotros ya hemos presentado. En el caso del grupo parlamentario del FMLN hemos presentado una propuesta de ley para justamente regular en esta materia, que es uno de los complementos que viene a poner en efecto un marco de protección en materia de datos para las personas, ahora que muchísimas operaciones comerciales, financieras operan a través de las plataformas electrónicas. Este es un paso que hay que dar también. Ahora bien, con esta reforma, los diputados del Partido Arena han dicho que van a mejorar la redacción para evitar una manipulación mediática. ¿Cómo se puede interpretar esto? Porque estamos hablando, de acuerdo a la posición, se puede leer que es una cuestión, según ellos, de forma y no de fondo. No, mire, yo por eso decía al principio, Wendy, que uno de los problemas es que cuando dicen que es para proteger a la micro y pequeña empresa para que puedan hacer su publicidad, pero adentro del artículo está la gestión de cobro. Entonces yo creo que se lleve de nuevo a la comisión y que lo podamos discutir, pero en el otro tema que tú estabas hablando de protección de los datos del consumidor, si bien es cierto que se está trabajando en otra reforma o en una nueva ley, las personas que se sientan afectadas, ya existe una ley de la protección de tus datos, pero tienen que poner la denuncia en la Defensoría del Consumidor. Yo me siento muy orgulloso que después de que lanzamos la ley de los abusos de las telefónicas, pues las denuncias a la Defensoría del Consumidor, si tú ves en Twitter, van CIGET, Defensoría del Consumidor y Francis Habla. Entonces, inmediatamente las personas que se sientan afectadas en su información o en cualquier cosa que dañe los derechos del consumidor, pueden poner en Twitter si es Defensoría del Consumidor, si es de telefonía o ambos, CIGET, Defensoría del Consumidor y Francis Habla, y inmediatamente en Twitter están respondiendo tanto las compañías de teléfono como están respondiendo CIGET y la Defensoría del Consumidor, y eso es todos los días que estamos recibiendo los Twitter y estamos resolviendo los problemas que están pasando en el momento por medio de los Twitter. Y esa ley que existe ahora para proteger los datos, ¿qué tanto los protege o qué tanto se garantiza eso? Los protege si denuncian, pero si tú no pones la denuncia no hay protección. Yo les comentaba la vez pasada en la comisión a los diputados que cuando yo estaba comprando un teléfono, llegaron de la compañía de teléfonos a decirme que tenía que firmar que podían compartir mis datos. Y eso es prohibido por la ley. Y les dije yo, ¿cómo se atreven ustedes a hacer esto si esto es prohibido por la ley? Consúltele a su jefe. Y todavía consultaron al jefe y dijo, si no firma, no le dejen el teléfono. Totalmente prohibido. Entonces, hoy
se arregla eso poniendo un Twitter a la Defensoría del Consumidor, a la CIGED y con copia Francis habla y inmediatamente los tres actuamos y los problemas se resuelven en el mismo día. Ahora bien, pero entonces estas reformas, lo que está planteando la diputada Yancy, es reformas a la ley que ya existe para proteger aún más los datos, ¿o cómo se puede entender? Es emitir una nueva ley. Hay una parte que lo que menciona nuestro colega diputado, ya hay una parte que está siendo, digamos, incluida dentro de la Ley de Protección al Consumidor, la Ley del Historial Crediticio, que también tiene una parte importante, que ya está, digamos, regulada en materia de relaciones comerciales. Ahora, eso tiene cierto ámbito de aplicación. Lo que estamos proponiendo también es una ley de protección de datos personales que incluyen muchísimas otra información que no interviene en una relación comercial. Le pongo un ejemplo, su expediente médico, aquellas preferencias que usted tiene en materia de consumo o de adquisición de bienes y servicios, que usted no las revela porque son parte de la conducta. Hay una cierta cantidad de información que está disponible desde su expediente clínico, desde sus preferencias, desde otra información personal que usted revela cuando hace alguna otra operación, incluso con el gobierno, donde usted llena información personal en términos de seguro. Es decir, hay una gran cantidad de información que va adicional a lo que es la información crediticia, la información comercial, que usted debe protegerse, que se le debe de proteger a las personas. Eso ya incluye otra importante universo de datos que entran en juego en toda la circulación de información que hoy hay a través de las redes, a través de las plataformas electrónicas. Entonces, esta es una ley que va a ampliar, que va a tutelar mucha de la información que ya existe en estas plataformas y que aún no contiene una ley especial para ese trato. Entonces, la propuesta es una ley especial de la protección de datos personales que adiciona protección en otros ámbitos de aplicación que no solamente son el ámbito comercial. ¿Tan avanzado va el proyecto? Bueno, hay una propuesta que nosotros presentamos a la comisión, que ya está en Comisión de Economía, no ha iniciado aún la discusión de esta ley, pero es importantísimo de que el país pueda entrar en una discusión en los próximos periodos para aprobar una ley de este orden. Hemos avanzado en otros temas, como ya lo menciona nuestro colega el diputado Sabla, en términos de derechos para consumidores, derechos de telecomunicaciones, que había una reforma muy importantísima, y dentro de esto la protección de datos personales viene a ser, digamos, como una parte adicional que es importantísima que se pueda regular en el país. Déjeme decirle que así como avanza la tecnología, como avanza el acceso a tecnología en todos los países, viene avanzándose ya en una ley de protección de datos personales. De hecho, hace muy recientemente tuvimos un foro, el que estuvimos participando con el colega, donde justamente los organismos internacionales explican que este es un ámbito de protección que todavía hay que desarrollar en varios países de América Latina, dentro de eso es El Salvador. Esperamos que esta discusión pueda avanzar pronto en la Asamblea Legislativa. Vamos a estar pendientes. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar me gustaría que habláramos otros temas legislativos, el que tiene que ver con el presupuesto de la Asamblea Legislativa y otros relacionados. Hacemos pausa. Regresamos. De regreso esta mañana conversando con dos diputados de la Asamblea Legislativa sobre las reformas que intentaron avalar la semana pasada a la Ley de Protección al Consumidor. Hemos hablado sobre a quiénes beneficiaban y a quiénes realmente no estas reformas al artículo 18 que prohibían
de alguna forma lo que ya se había establecido en marzo de este año para que las empresas no pudiesen ampliar, es decir, realizar cobros ni enviar publicidad en horarios no hábiles, fuera de horarios laborales o fines de semana. Hay un punto, diputada, que aquí me llama mucho la atención, que no tiene nada que ver con la parte técnica de la reforma, sino que un poco más política. Cómo el presidente Nayib Bukele, a través de un tuit, con solamente una palabra, veto, hace prácticamente retroceder a los diputados, al menos esa es la percepción que a nosotros nos dio, sobre la aprobación de esta reforma. Mire, no creo que sea el único factor. Si usted se da cuenta, como es usuaria de redes sociales, se habrá dado cuenta que inmediatamente los medios de comunicación trasladaron a todos el público en general qué estaba pasando con esta reforma. Esta es una de las reformas más sentidas por la población. Y le comentaba antes que es uno de los principales puntos de reclamación por parte de la ciudadanía en la Defensoría del Consumidor. Es indudable que había una condena afuera de las instalaciones de la Asamblea Legislativa a través de todas las redes sociales, y usted notó una rapidez del rechazo ciudadano a este tema. Yo creo que lo que ha acontecido con el Twitter que colocó el presidente es claro que tiene que ver también con que la población lo estaba sintiendo, percibiendo como un claro retroceso en materia de derechos. Entonces esa parte es importante también señalar, es decir, bueno, mire, este tema, yo creo que hay un elemento que hay que traer a cuenta en esto, Wendy, es que en materia de protección al consumidor, nosotros como país venimos y hemos venido avanzando. Hemos ampliado mucho la legislación en esa materia, hemos corregido ausencias que teníamos en ley, hemos mejorado marcos normativos que tenían años de no tener ninguna reforma como sustantiva en materia de derechos de los consumidores. Y cualquier iniciativa que tienda a generar un retroceso en esa materia, creo que lo resiente la ciudadanía, porque ciertamente es uno de los temas en los que más hemos avanzado en los últimos años. Y en eso creo que no solamente el presidente, todos vamos a estar vigilantes de que este tema no vaya a ocurrir en términos de un retroceso en la protección de lo que ya contamos los consumidores. Creo que esa parte hay que ser muy conscientes. De mi parte, por ejemplo, que he estado bastante vinculada a esta temática, quiero decirle de que es algo que nos preocupa, pues porque ciertamente venimos dando avances y encontrarse de pronto con una iniciativa que lo que hace es ir en retroceso a lo que hemos ganado, nos parece que no corresponde y vamos a estar vigilantes también en esta materia. ¿Cómo interpreta usted, diputado, esta actuación tanto del presidente como de los diputados y lo que se genera también en redes sociales luego de querer aprobar estas reformas? Mire, Wendy, la forma de hacer política ha cambiado y la matonería en la Asamblea Legislativa tiene que cambiar, porque desde que existe Twitter y las redes sociales están como están, y que el presidente de la República es el que liderea, y así hay que decirlo, porque un tuit del presidente usted puede ver cuántos retweets tiene, si usted puede ver la aceptación que tiene el presidente al nomás poner el presidente el tuit que iba a vetar lo que había pasado, inmediatamente retrocedieron, y sí fue por el tuit del presidente. O sea, la cantidad de gente que está pendiente de las redes sociales y viendo retrocesos como estos es lo que hace que la presión de la población por medio de los tweets ha hecho que se cambie la forma de legislar y la forma de hacer política en el país. Y usted lo puede ver, claro ejemplo, como el presidente de la República, cuando pone un tweet, bueno, solo Twitter aumentaron las cuentas en El Salvador en una cantidad sin precedentes. La cantidad de Twitter que mucha gente a partir de junio, mayo y junio empezaron a tener tweets para estar informados de lo que el presidente decía, y eso ejerce una presión en que antes se hacían las cosas de madrugón o se hacían las cosas porque no había televisión en la madrugada. Hoy Twitter son las 24 horas, los 365 del año, que están pendientes de la población, y que gracias a Dios eso va a ayudar a quitar muchas cosas malas que han existido adentro de la Asamblea Legislativa. ¿Y esa va a ser la dinámica, diputado, que nosotros vamos a ver, por ejemplo, en estos próximos 5 años?
Es decir, esa forma diferente de actuar y también de hacer cierta presión a la Asamblea Legislativa, porque también hay que decirlo, ustedes como diputados que no votaron por estas reformas tampoco se pronunciaron, ¿no?, en el momento. Es que mire, yo creo que también debemos de quitar la parte del conflicto y de que la gente está cansada de esos pleitos adentro de la Asamblea Legislativa cuando alguien expone y dice que quieren ver la parte de la micro y la pequeña empresa. Bueno, no votamos, pero tampoco vamos a atacar porque pidieron que se regresara a la comisión, y en la comisión nosotros podemos ver si en realidad se está afectando a la micro y pequeña empresa y en qué, pero nunca retroceder en una reforma que ha venido a beneficiar a la población, como yo te lo manifesté, en la parte familiar de descanso, y que el fin de semana pues no lo estén molestando ni con anuncios ni con cobro. Pero muy importante el tema que tú has tocado, Wendy. Los políticos de aquí en adelante están bajo la lupa de la población por medio de las redes sociales, y fue inmediatamente que el presidente puso que iba a vetar que decidieron regresarlo a la comisión. Entonces yo sí creo que la presión de la población, y te voy a poner un ejemplo claro, y que fue algo grave que pasó en la Asamblea Legislativa cuando nosotros sacamos el primer dictamen para proteger a los consumidores de los abusos de las telefónicas. Chabelearon el dictamen ya firmado y le quitaron donde decía redes móviles y fijas, y quitaron redes móviles, y se fue a Casa Presidencial y se aprobó en Casa Presidencial, y habían quitado y nosotros estábamos legislando para las redes móviles. Las fijas ya casi no hay, y hicieron eso y pasó. Bueno, se tuvo que anular todo el trabajo que se había hecho por meses, y de ahí se tardaron 6 meses más, pero lo que ayudó a que ese decreto saliera fue la presión en las redes sociales, porque yo subía todo lo que pasaba en la comisión, lo subía por Twitter, Facebook y Instagram, lo subíamos a las redes sociales para que la gente se diera cuenta cuáles de los diputados estaban a favor y cuáles de los diputados estaban en contra, en que no había, la portabilidad no se estaba cumpliendo, te quitaban los minutos si tú comprabas un paquete el 30 de mes, el primero, aunque no los habías consumido, ya te los habían quitado, y muchas reformas que hicimos tuvieron ese éxito gracias a la presión de las redes sociales. Bien, vamos a otro tema porque ya tenemos que ir finalizando, y me gustaría preguntarles en concreto del presupuesto de la Asamblea Legislativa. Entiendo que la Junta Directiva de la Asamblea estaría proponiendo un incremento a este presupuesto para llevarlo al Pleno. ¿Es así, diputada? ¿Se espera un incremento en la Asamblea Legislativa? Hay que recordar que para este año se tienen 58 millones más o menos. 58.3 millones el presupuesto que fue aprobado para el 2019. Hay que tener en cuenta, Wendy, de que este presupuesto tuvo un incremento en ejecución de 1.5 millones que fueron efectivos a partir de que la Asamblea también ha requerido un apoyo adicional, un refuerzo adicional en materia de que hay una serie de gastos que se vinieron con relación a toda la dinámica del edificio que ha necesitado ser evacuado a razón de que hay un riesgo inminente que fue declarado así por las autoridades competentes. Pero el proceso de formulación del presupuesto de la Asamblea está todavía en marcha. No hay una decisión sobre eso todavía. La Junta Directiva no ha tomado aún una decisión sobre este presupuesto, sobre el monto, sobre la dimensión que este podrá tener. Vale señalar que el equipo técnico continúa trabajando. Es probable que en esta semana logremos avanzar un poco más sobre eso, pero aún no. ¿Un incremento con respecto al se ha hablado de ese posible incremento. Sin embargo, esto deberá ser examinado por la Junta Directiva y será una decisión, digamos, importante que esté sujeto al análisis de todas las partidas presupuestarias. Como todo presupuesto, Wendy, el de la Asamblea no es la excepción. Entra una revisión de cada una de las partidas presupuestarias, y es decir, desde dónde hay recursos que pueden solventar necesidades en ejecución o desde dónde puede tomarse recursos para solventar otros requerimientos adicionales que pueda venir.
ha habido mucho comentario en relación a que va a haber un incremento y quizá vale la pena señalar, comentarle a la ciudadanía de que la Junta Directiva aún no ha tomado una decisión al respecto. Todavía no tenemos un presupuesto debidamente detallado de todas las partidas, de todos los compromisos que requiera, y hemos tenido sesiones para analizar diferentes opciones, ¿verdad? Y eso será parte de lo que vamos a discutir en las próximas semanas en el caso de la Junta Directiva y por supuesto del Pleno de la Asamblea, que es al final quien aprueba el presupuesto para el año 2020 de la misma Asamblea Legislativa. Bien, estaremos pendientes entonces. Les agradezco mucho por habernos acompañado. El tiempo se ha ido. Diputado, muchas gracias. Gracias, Wendy. Gracias por la invitación y un gusto haber compartido el set contigo y con Yancy. Diputada, muchas gracias. Muchas gracias, Wendy. Muchas gracias al diputado Sabla también, que es muy activo en el tema de la protección a los consumidores también. Perfecto. Hacemos pausa, pero regresamos enseguida con la segunda parte de esta entrevista. No nos cambie.